Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados amigos que nos acompañan el día de hoy en una nueva transmisión de, de nuestra ya tradicional hora PAF. Esperando que se encuentren muy bien, bien resguardados pues vayan en sus domicilios, que ahora se han convertido en sus lugares de trabajo, se han convertido en sus escuelas, se han convertido en sus oficinas, ¿verdad? Ahorita se ha normalizado mucho más el home office, el trabajo en casa. Esto, pues vaya, en razón de la situación actual que estamos viviendo, ¿verdad? De la coyuntura de salud, que es bien conocido por todos, lo cual ya ha causado un cierto enfado en términos generales en toda la población, vaya. Pero bueno, esa es otra temática, ¿no? Pero es lo que espero, que se encuentren muy bien todas las personas que nos acompañan. Como siempre, pues bueno, agradeciendo a mi casa editorial, a la editorial Casia Creaciones, que es la encargada de publicar y de trabajar la única y original revista PAF, ya desde hace bueno, ahorita en este caso la revista ya lleva 33 años, y es la casa editorial Casia Creaciones quien se encarga de hacer dicha labor actualmente. Asimismo, se integra a nuestra familia de la casa editorial la revista Hecho que va a incluir temas de naturaleza corporativo, laboral, empresarial. La verdad es que es un muy buen concepto, muy recomendable para todos los emprendedores, para todos los patrones, para todos los empresarios que pues vaya, que quieran estar al día en cuanto a los temas, que quieran estar actualizados en cuanto a qué obligaciones deben de cumplir, qué alcances existen en materia laboral, en materia legal, respecto de, las implicaciones que hay el crear, el tener una empresa, ¿verdad? Y también, bueno, es de interés general, no nada más para ese sector. Ahí está el nuevo integrante de la familia, Hecho, la revista Hecho, que es una publicación de manera mensual, la cual se está ahorita publicando únicamente de manera electrónica. Y pues bueno, me presento, mi nombre es Joan Valtierra, y el día de hoy vamos a hablar respecto de un tema que fíjense que no se ha abordado mucho, no se ha comentado en su totalidad, pero es un tema muy interesante, más que interesante es un tema de interés general, de aplicación general para muchos microempresarios, hablando de personas físicas, en el sentido de que existen diversos incentivos en materia fiscal, en materia de seguridad social, para aquellos contribuyentes que se incorporen a la formalidad. Ya tenemos ahí que existe el régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF, que si bien es cierto, pareciera estar estructurado de manera muy básica para el cumplimiento de las obligaciones de estos sujetos, pueden llegar a surgir una serie de incógnitas respecto a su adecuado cumplimiento, respecto de la aplicación de las disposiciones que regulan este tratamiento fiscal. No nada más es propiamente lo previsto en del 111 al 113 de la ley de renta, sino que hay otros dispositivos, hay otros numerales. Si bien es cierto, se busca simplificar, se busca hacerle más fácil al contribuyente que, pues vaya, que tenga un pequeño negocio, que preste bienes, que enajene bienes, perdón, o preste servicios, hablando de personas físicas, pues además de las reducciones, además de los subsidios en materia de impuestos sobre la renta, pues tenemos un estímulo que viene en un dispositivo diverso, el famoso estímulo fiscal por operaciones con público en general. ¿Y por qué lo quiero comentar o por qué me ha causado a lo mejor pues, hasta cierto punto asombro que muchas de las personas que están tributando en este régimen aún tienen o desconocen propiamente cuál es la correcta aplicación o qué estímulos o qué beneficios tienen para con estos contribuyentes? Pero bueno, entonces ese es el tema que vamos a comentar, que vamos a abordar el día de hoy, el estímulo fiscal por operaciones con público en general para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Un tema de suma importancia que me parece atinado mencionarlo en cualquier época del año. Si bien es cierto, estamos ya a nada de tener ya de manera formal una reforma fiscal aprobada, y ese en su momento vamos a abordar ese tema y vamos a comentar qué es lo que se aprobó, porque vaya, en su momento se aprobó en lo general por la Cámara de Diputados, pero bueno, vamos a ver qué pasa después del 31 de octubre. Entonces, pues bien, ahí está, vamos a hablar ahorita de este estímulo fiscal por operaciones con público en general. Y como les comentaba, el Estado mexicano busca de cierta manera incorporar en el padrón, engrosar el padrón de contribuyentes y tener
fiscalizados, tener controlados en la medida de lo posible a todos los causantes, vaya, a todos aquellos contribuyentes, ya sean personas físicas o morales que realicen actividades económicas, pues tenerlos inscritos, tenerlos registrados a efecto de tener un mayor control respecto de las operaciones de naturaleza económica que lleven a cabo estos sujetos. Entonces, ¿qué comento yo en este tema? Que una de las estrategias que ha venido implementando el Estado mexicano desde hace ya varios ejercicios es la de incorporar, vaya, a estos pequeños empresarios mediante una aplicación de un esquema, de un régimen fiscal preferente con la finalidad de combatir la informalidad y tener un mayor control sobre dichos contribuyentes, ¿verdad? Ya que, derivado de mucha informalidad de muchos contribuyentes que realizan actividades económicas fuera de un marco jurídico, pues vaya, el Estado está dejando de percibir las contribuciones que se causan por ese tipo de actividades económicas. Es por eso que ya desde hace varios ya ejercicios fiscales, no les estoy hablando propiamente del nacimiento, desde el régimen de incorporación fiscal que tuvo lugar por ahí en el ejercicio fiscal 2014, sino que ya desde antes había regímenes preferenciales, existen estos regímenes preferenciales, ya tenemos el antecedente más próximo que era el régimen de pequeño contribuyente, el cual actualmente, bueno, ya se encuentra extinto, que vino, en este caso, este RIF a sustituirlo. Pero ya desde ahí se venían implementando mecanismos confiando en la buena fe del contribuyente respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, ahí está el régimen de incorporación fiscal. ¿Y cuál es la naturaleza de este tipo de negocios? Vaya, ¿qué tipo de negocios es el que tributa en este régimen de incorporación fiscal? Si bien es cierto, el 111, primer párrafo de la ley de renta, nos hace mención que son personas físicas que enajenen bienes o presten servicios, pues sí nos hace la precisión de que para que dichos servicios se lleven a cabo no se requiera un título profesional. Es decir, está más acotado a aquellos comerciantes o aquellos servicios de naturaleza empresarial, vamos a llamarlo así. Yo lo veo más como servicios, como aquellos oficios, no lo sé, o aquellos pequeños negocios entre carpinterías, peluquerías, tintorerías, herrerías, todos esos negocios que realmente en el día a día, pues si vamos así, siendo honestos, siendo sinceros, vaya, si ustedes van y se fijan cómo se lleva a cabo la operación de este tipo de microempresas, pues simple y sencillamente es prestar su servicio, vender su bien, cobrar una cantidad como contraprestación y pues únicamente cuidando que su margen de utilidad. No lo sé, es un ejemplo decir, yo me dedico a la prestación de servicios de peluquería, pues a mí, por mis estudios y por el alquiler y demás, para que yo pueda prestar un servicio de esta naturaleza, tengo que cobrar 100 pesos al cliente. O sea, solamente cuida el margen de utilidad, descuidando hasta cierto punto la parte contable y sobre todo la parte fiscal. En muchos casos no hay como tal una administración, no hay un estado de flujo de efectivo y mucho menos hay la presentación del cumplimiento de obligaciones tributarias. Entonces, atendiendo a la naturaleza de este tipo de contribuyentes, además de que hay una causación en materia de impuestos sobre la renta por los ingresos que perciben, también existe una causación de un impuesto indirecto, el impuesto al consumo, el famoso IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Por qué se causa este impuesto? Este impuesto no se causa por ingresos, no se causa por la tenencia de un bien, sino se causa por la realización de actos o actividades. ¿Cuáles son los actos o actividades que grava la ley del impuesto al valor agregado? Pues habremos que remitirnos al artículo primero de la ley de la materia. ¿Qué nos señala? Están obligados al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los actos o actividades siguientes. ¿Cuáles son los actos o actividades que llevan a cabo que son objeto del gravamen? En primera instancia tenemos la enajenación de bienes, en segunda instancia la prestación de servicios, en tercera instancia el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y finalmente también la importación de bienes o servicios. Pero bueno, ¿a qué se dedica un contribuyente del régimen de incorporación fiscal? Pues normalmente o enajena bienes, es decir, se dedica a la compra-venta de bienes o bien a la fabricación, a la industrialización de ciertos bienes o a la prestación de servicios. Pero ¿qué pasa? Son micronegocios, muy pequeños empresarios y lo que se busca es que por las operaciones única y exclusivamente con público en general, si no están propiamente trasladando o separando un impuesto al valor agregado que están causando por la realización de los actos o actividades, pues al menos el Estado percibir en la medida de lo posible alguna cantidad por
vaya, por dichos actos o actividades que a final de cuentas son objeto de impuesto al valor agregado. Hasta cierto punto, con este esquema que vamos a comentar el día de hoy, se desnaturaliza un poco la mecánica respecto de la determinación de este impuesto. ¿Por qué digo que se desnaturaliza? Porque se supone que es un impuesto que se traslada, no se supone, es un impuesto traslativo. Es un impuesto que se cobra, se traslada al consumidor final. No lo es así en el caso de este esquema. En el esquema del estímulo fiscal por operaciones con público en general, ya que la aplicación de dicho esquema radica en aplicar un porcentaje preferencial dependiendo del giro, dependiendo del sector económico al que se dedique el contribuyente. Ahorita lo vamos a ver, ahorita lo vamos a analizar más a detalle. Aquí, de hecho, pues vaya, hay algunos ejemplos que quisiera mostrarles para que veamos cómo está la aplicación de este estímulo. Bueno, continuando con el comentario al respecto de, el análisis respecto de qué tipo de incentivos económicos se tienen para este tipo de contribuyentes, que es el régimen de incorporación fiscal. Pues bueno, ahí tenemos la regla 3.23.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2020, la cual cita dentro de dicha regla qué beneficios tienen este tipo de contribuyentes. Ahí encontramos créditos empresariales otorgados por Nacional Financiera, capacitación impartida por el SAT, claro, dentro de las facultades o dentro de la gestión de las autoridades tributarias se encuentra la de impartir orientación y capacitación a los contribuyentes, no nada más a los contribuyentes del RIF, sino en general a todos. Vaya, es un mandato, es una potestad que tienen por Ministerio de Ley en términos del artículo 33 del Código Fiscal. Aquí es el que nos interesa, aquí es el que vamos a comentar el día de hoy, su servidor, el que menciona estímulo de IVA e IEPS de sus operaciones con el público en general, otorgados a través del artículo 23 de la LIF. ¿Qué significa LIF? ¿Qué quiere decir LIF? De la Ley de Ingresos de la Federación. En este caso, la 2020. Año con año, se da dentro del paquete económico, de hecho, es una obligación incorporar la Ley de Ingresos de la Federación por cada ejercicio, ya que pues al ser una estimación de lo que pretende o lo que estima percibir el gobierno federal, pues da a conocer su ley de ingresos. Y dentro de esta ley de ingresos de la federación viene contemplado un estímulo. Tradúzcase a lo mejor en un gasto fiscal para el Estado, para el erario público, respecto de cómo es que este tipo de contribuyentes del régimen de incorporación fiscal podrán optar por pagar el impuesto al valor agregado o en su caso el IEPS que causen por las operaciones con público en general. De ese estímulo es del que vamos a hablar el día de hoy, el estímulo fiscal del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué otras facilidades tienen este tipo de contribuyentes? Y encontramos enlistadas también en esta regla en comento. Las facilidades respecto del pago de cuotas obrero-patronales, que de hecho son bimestrales y que tienen también ciertos porcentajes de reducción, dependiendo el ejercicio fiscal en el que se encuentre tributando el contribuyente de que se trate. Pues recordemos que este régimen de incorporación fiscal es un régimen meramente transitorio, es un régimen meramente de paso, como su nombre lo indica, es para incorporarte y para que de manera paulatina empieces, vamos a decirlo, a acostumbrarte al cumplimiento de obligaciones tributarias y de manera paulatina también empieces a aportar y abonar al gasto público en términos de los principios básicos constitucionales que ya conocemos, que son proporcionalidad, equidad, legalidad y destino del gasto público, ¿verdad? En términos del 31, fracción cuarta constitucional. Entonces, es una manera sutil de incorporar a los contribuyentes a la formalidad y empezar que empiecen a cumplir con estas obligaciones. Facilidades en el pago de cuotas, acceso a contratación de microseguros de vida y bueno, ahí ya ponemos puntos suspensivos. Simple y sencillamente, de manera enunciativa, ahí están y viene remarcado, viene en negritas el estímulo fiscal que vamos a abordar el día de hoy. Ahora sí, ¿a qué sujetos está dirigido este estímulo fiscal? Vamos a hablar específicamente hoy en materia de IVA, si bien es cierto también aplica en materia de IEPS, pero en materia de IEPS, como su nombre lo indica, es un impuesto especial sobre productos y servicios que única y exclusivamente le aplica a ciertos productos, únicamente exclusivamente a ciertos servicios, que para tales efectos en este estímulo podemos encontrar el de enajenación de alimentos con alta densidad calórica, pero vamos a abocarnos en este caso al estímulo en materia de impuesto al valor agregado, que es el impuesto al consumo general. Impuesto general al consumo, perdón.
Entonces, ¿a qué sujetos está dirigido este estímulo fiscal en materia de IVA por operaciones con público en general? Pues ya lo citábamos, está dirigido única y exclusivamente a las personas físicas que tributen en el régimen de incorporación fiscal. ¿Durante cuánto tiempo? Siguiente pregunta, ¿durante cuánto tiempo se podrá aplicar el estímulo fiscal en materia de IVA por operaciones con público en general? ¿Durante cuánto tiempo vas a poder aplicar este estímulo, el cual vamos a comentar en qué consiste en unos momentos? Pues vaya, lo vas a poder estar aplicando durante el tiempo que estés o te encuentres tributando en el régimen de incorporación fiscal. Durante los años que tú estés tributando en dicho régimen, tú puedes optar por agotar esta facilidad, este beneficio por el impuesto al valor agregado causado por operaciones con público en general. Ahora bien, ya comentábamos cuánto tiempo, durante cuánto tiempo lo podrás estar aplicando. Y la siguiente pregunta, ok, estoy en el régimen de incorporación fiscal. ¿Es obligatorio para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal aplicar el estímulo en materia de IVA por operaciones con público en general? ¿Es obligatorio? No es obligatorio. No es un esquema de naturaleza obligatoria. Fuera obligatorio si viniera en la ley del impuesto al valor agregado, que es el que nos da la pauta, el que nos da el tratamiento para cómo se deberá determinar en su defecto cumplir con las obligaciones del impuesto de que se trata, que en este caso es del IVA. No obstante, aquí es una disposición alterna, es una opción, es un estímulo que el contribuyente puede optar o no por aplicarlo, que realmente pues yo creo que es muy, vaya, la recomendación es algo muy, también hay que decirlo, hay cosas buenas, no podemos estar nada más objetando cada movimiento que se dé respecto a las modificaciones. Yo entiendo que hay que entrar al estudio, al análisis respecto, en su defecto, respecto a algún procedimiento, respecto a algún orden jurídico, algún cuerpo normativo, pero también hay que ver que, pues vaya, es una obligación de corte constitucional contribuir a los gastos públicos y que si existen estos estímulos, que si existen estos beneficios, en este caso para el microempresario, persona física, pues vaya, es una buena opción. La famosa, aquí tenemos, no sé si llamarlo economía de opción, pero porque a final de cuentas eso es, viene siendo una opción, un estímulo que puede optar o no el contribuyente por hacerlo. Entonces, no es obligatorio. Ahí está, es el artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Pero bueno, Iván, nos estás diciendo el estímulo fiscal, qué es, a quiénes va dirigido, pero ¿en qué consiste? ¿De qué va este estímulo fiscal del impuesto al valor agregado por operaciones con público en general? Y antes de ver en qué consiste, disculpen, tenemos otra pregunta. ¿Qué se considera una operación con público en general? Estamos hablando que a final de cuentas, en el fondo, en cuanto a la operación, se está llevando a cabo un acto o actividad objeto del gravamen, objeto del impuesto al valor agregado. Pero normalmente, ¿cómo operan este tipo de contribuyentes? Normalmente, digo, vamos a ser muy sinceros. Cuando ustedes van, quien sea, a la tintorería, a la lavandería, a los comercios locales, vaya, van al mercado, van con el herrero, y ustedes ocupan alguno de sus servicios y le dicen, ok, yo no sé, voy a la tintorería, por ejemplo, llevo la ropa, me dicen es tanto, me dan una nota y me dicen, venga tal día y recoja su ropa. Lo mismo a lo mejor en las lavanderías, tintorerías, demás. Realmente en el día a día, en la mayoría, no digo que todos, porque hay otros establecimientos que sí están operando muy dentro de la formalidad, pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? Simple y sencillamente se da la contraprestación, se paga la cantidad, me dan mi ropa, me dan mis cosas, ya hice uso del servicio y ahí se acaba. No es como tal que el proveedor del servicio me dé un comprobante fiscal en el cual venga de forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado que se causó por la operación económica que se llevó a cabo. Así no funciona realmente. Entonces, ¿qué es lo que busca el Estado? Obviamente, al estar enterado de esta situación, al hacerse sabedor, al ser sabedor, perdón, de que así operan, pues bueno, dicen, ok, pues mira, vamos a aplicar un esquema, un mecanismo que respecto de las operaciones que realicen estos contribuyentes por las cuales no se les solicita un comprobante fiscal, a lo mejor vamos a suponer que es una peluquería que en el día hace 20 cortes, y de ninguno de los 20 cortes le pide un comprobante fiscal. Entonces, entiéndase operaciones con público en general,
todas aquellas por las cuales no se expide un CFDI y un comprobante fiscal de manera individual con cada uno de los clientes. Si bien es cierto, sabemos que a final de cuentas existe la obligación de hacer un CFDI global en donde se incorporen todas las operaciones que se hayan llevado con público en general, primero hay que entender qué es una operación con público en general, que es propiamente aquella por la cual no se está expidiendo un comprobante fiscal en ese momento y no se está, como tal, de manera individualizada, entregándole un comprobante fiscal al cliente. Entonces, por todas esas operaciones y atendiendo a la naturaleza de estos micronegocios, viene este esquema, este estímulo fiscal por esas operaciones con público en general, para que al menos el contribuyente, el causante del impuesto, haga algún abono, haga alguna aportación por concepto de impuesto al valor agregado que se haya causado por esa operación. Porque al final de cuentas hay causación y sí se desnaturaliza un poco el cálculo o la determinación del impuesto en razón de que ya no se está haciendo como tal un traslado. Aquí no es que tengas que hacer un traslado de los porcentajes que se señalan, sino que aplicarle un porcentaje, los porcentajes que vamos a ver, al precio de las contraprestaciones efectivamente pagadas. Y además lo vamos a ejemplificar. Vamos a colocar aquí un ejemplo. Entonces, ahora sí, estamos hablando, ya dijimos a quiénes va dirigido este estímulo fiscal y de hecho en el título viene indicado. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que se encuentran tributando en el régimen de incorporación fiscal. ¿Es obligatorio la aplicación del estímulo fiscal? No, no es obligatoria. Ahora bien, ahora sí, Joan, ¿en qué consiste el esquema del estímulo fiscal en materia de IVA por operaciones con público en general? El estímulo fiscal consiste prácticamente en aplicar un porcentaje diverso, un porcentaje preferencial al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas, ¿verdad? En el bimestre de que se trate. Recordemos que los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal cumplen con sus obligaciones de manera bimestral. Entonces, vamos a comentarlo de manera muy, pues vaya, muy enfática, despacio, vamos a decirlo así. Vamos a hacer énfasis y vámonos un poquito despacio. ¿En qué consiste el estímulo fiscal? El estímulo fiscal consiste en calcular y pagar el IVA causado por operaciones con público en general, aplicando los porcentajes preferenciales, así lo comento, preferenciales, contenidos en la tabla que está en la fracción primera, inciso A del artículo 23. Es decir, este inciso A, fracción primera, nos señala que hay que aplicar al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas en el bimestre de que se trate el porcentaje que para tal efecto señale dicha tabla, dependiendo del sector económico al que se dedique el contribuyente, ¿verdad? Ahí está, de hecho, en negritas, considerando el giro o la actividad a la que se dedique el contribuyente. Vamos a ver cuál es esa tabla. Aquí está la tabla de los porcentajes para determinar el impuesto al valor agregado que se cause por las operaciones con público en general. Y si se fijan, son 5 sectores económicos. Viene lo que es minería, manufacturas o construcción, comercio, prestación de servicios y negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos o medicinas. Si se fijan, en el último sector, al tratarse del tipo de bien que se está enajenando, le sigue aplicando la tasa del 0%. Recordemos que la enajenación de productos destinados a la alimentación se encuentran a la tasa del 0%. De igual manera, las medicinas, pero aquí nada más dice de medicinas. La aplicación de la tasa 0, si nos remitimos al artículo 2A de la ley del IVA, nos habla de medicinas de patente, ¿ok? Entonces, ahí lo dejo. Ahí nos dice medicinas, entonces para que hagan su interpretación. Ahí está. Entonces, si hay un contribuyente que se dedica a la prestación de servicios, pongo el ejemplo de la peluquería, que si cobra, no lo sé, ahorita lo vamos a ejemplificar, 100,000 pesos en el bimestre de que se trate, pues en lugar de aplicar la tasa general del 16%, porque no la tendría que aplicar la tasa del impuesto al valor agregado del 16%, es para que se lo traslades y se lo cobres a tus clientes. Aquí, como no está habiendo un desglose, como no se está haciendo el traslado, el cobro, el cargo del impuesto al adquirente o al prestatario del servicio, a la persona que recibe el servicio, sino simplemente son operaciones con público en general en la cual se cuida el margen de utilidad de los contribuyentes que realizan estas actividades, pues ¿qué dice el fisco? Implementa
el Estado dice, bueno, pues págame al menos este porcentaje que viene en esta tabla de todo lo que cobres. Si tú cobraste 100,000 pesos, pues al menos págame te dedicas a servicios, págame un 8%. Y aquí viene, de hecho, entre paréntesis, ¿no? Incluye restaurantes, fondas, bares, demás negocios. Entonces el Estado busca percibir al menos algo de de ese impuesto al valor agregado que realmente es un hecho que se está llevando a cabo y se está causando, pero que no se está percibiendo nada porque son operaciones con público en general. Ya lo comentábamos por qué. Que el deber ser es que debiera cobrarse, debería trasladarse al adquirente de los bienes o los servicios. Pero bueno, los comerciantes, si se fijan la diferencia de los prestadores del servicio, en el caso de los comerciantes, reduce por mucho el porcentaje que deberán aplicar al precio de las contraprestaciones efectivamente cobradas. Es un 2%. Pero vamos a ver cómo se ejemplifica esta aplicación del estímulo. Ejemplo, vamos a mencionar el ejemplo para que nos quede un poco más claro. Tenemos aquí una persona física que tributa en el régimen de incorporación fiscal, que se dedica a la prestación de servicios de peluquería. Y durante el bimestre de enero-febrero de 2020 realizó actos o actividades objeto del impuesto al valor agregado. Claro, la prestación de un servicio es un acto o actividad objeto del gravamen. Con el público en general por la cantidad de 100,000 pesos. Reitero, contribuyente, es un ejemplo, ¿verdad? Es un caso hipotético. Contribuyente, persona física que se dedica a la prestación de servicios de peluquería, cobró en el primer bimestre del ejercicio fiscal 2020 100,000 pesos. Entonces, Joan, ¿cuál es el porcentaje que le corresponde de acuerdo a la tabla? Recordemos que en tratándose de la prestación de servicios, el porcentaje que se deberá aplicar al monto de las contraprestaciones que hayan sido, que hayan sido efectivamente cobradas, en este caso es del 8%. Recordemos que el porcentaje que se va a aplicar es dependiendo la actividad económica o el giro que desarrolle el contribuyente. En este caso, el ejemplo es operaciones o ingresos. Bueno, lo coloqué ahí, ingresos por operaciones con público en general, que realmente para efectos del IVA, si estamos un tanto más puristas, le llamaríamos actos o actividades. Pero vaya, son ingresos para el contribuyente que prestó los servicios de peluquería, cobró 100,000 pesos. ¿Cuánto es el porcentaje? 8%. ¿Cuánto es el impuesto al valor agregado determinado por operaciones con público en general? 8,000 pesos. Hasta ahí podemos decir que lo que pretende el Estado recaudar de este contribuyente es un 8% del precio total de las operaciones, de las contraprestaciones efectivamente cobradas, perdón. Pero aquí yo lo veo como que hay un beneficio adicional, sino que es un beneficio sobre el otro beneficio. Entiendo, se desnaturaliza y que yo lo estoy absorbiendo, no lo estoy trasladando al consumidor final como debiera ser y como es la mecánica del cálculo del impuesto. Sí, eso lo entiendo. Esto es un esquema alterno. Es un esquema alterno, es un esquema optativo que el contribuyente en el ejercicio fiscal de que se trate puede o no aplicarlo. ¿Ok? Entonces ahí está, 8%. Ahora, pago ese 8%, ya voy y entero, me meto a la página del SAT y hago el entero del impuesto de los 8,000 pesos. No. Bueno, sí vas a accesar, pero obviamente antes vamos a ver cómo continúa la determinación. Ya comentábamos que en este caso el contribuyente tiene que pagar 8,000 pesos. No obstante, además de aplicar un porcentaje preferencial, tienen derecho los contribuyentes a un porcentaje de reducción de ese impuesto determinado, dependiendo del ejercicio fiscal de tributación en el que se encuentren. No de tributación de él propiamente, sino el ejercicio fiscal de tributando en el régimen de incorporación fiscal. Recordemos que para efecto del cómputo del cómputo de permanencia en el régimen de incorporación fiscal es dependiendo en qué momento cada uno de los contribuyentes se dio de alta, es decir, no es por ejercicio fiscal, sino es de manera particular, dependiendo en qué momento el contribuyente empezó a tributar, y a partir de ese momento se empieza el cómputo para ver la permanencia de cada contribuyente en este régimen. Entonces, la fracción 2, vamos ahora con la fracción 2, ya vimos cómo se determina, en primera cómo se calcula el impuesto, pero ¿qué crees? Además de la determinación o del cálculo del impuesto, tienes derecho a porcentajes de reducción. Entonces, menciona aquí, fracción 2 del artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Al IVA determinado, mediante la aplicación de los porcentajes, se le aplicarán porcentajes de reducción que se citan a continuación, según corresponda al número de años que tenga el contribuyente tributando en el RIF.
Para efecto del caso hipotético, para efecto del ejemplo, ahorita vamos a ver en qué año de tributación se encuentra. Pero si el contribuyente se encuentra en el primer año de tributación, pues ¿qué creen? Tiene derecho a un porcentaje de reducción del 100%. Es decir, que de esos 8,000 pesos, pues va a tener un 100% de descuento, que no va a pagar absolutamente nada el primer ejercicio fiscal por el IVA causado por operaciones con público en general. Absolutamente nada. Y lo mismo pasa en renta, ¿verdad? Pero ahí sin irnos a otro dispositivo, sino la propia ley de renta prevé el subsidio que hay en materia de impuestos sobre la renta, prevé el subsidio de reducción. Y en renta, pues no importa si los ingresos son o no con operaciones con público en general. Lo que grava renta son ingresos y no importa si es o no público en general, está subsidiado al 100%. Aquí sí, solamente son por operaciones con público en general. Oye, ¿y por qué no se reduce o por qué no hay posibilidad de reducir el impuesto también con las operaciones que no sean con público en general? Pues muy sencillo, porque si estás hablando que no realizaste una operación con público en general, que tu cliente sí te pidió que le hicieras su comprobante fiscal en el cual le trasladas de forma expresa y por separado el IVA, no habría por qué aplicarte un porcentaje de reducción en razón de que ni siquiera es un impuesto directo que tú tengas la obligación de absorber económicamente hablando, sino que el sujeto obligado a absorber la carga económica en los impuestos indirectos, en los impuestos al consumo, es el consumidor final. Entonces, si tú ya le estás cobrando el impuesto al valor agregado al adquirente de los bienes o de los servicios, al receptor de los servicios, no tendrías por qué dejar de enterarle eso al fisco. Eso en las operaciones, hablando de las que no sean con público en general. Es por eso que en ese caso, pues no, sería imposible hablar de una reducción. Sería, ahora sí te estarías quedando con el impuesto del valor agregado que le corresponde al fisco, ¿no? Ya estaríamos entrando en otros temas. Solamente el estímulo fiscal aplica, reitero, por las operaciones con público en general. Y ahí están los porcentajes de reducción. Los vamos a encontrar en la fracción segunda de este artículo 23 de la Ley de Ingresos de la Federación. Ahora bien, continuando con el desarrollo de nuestro ejemplo, de nuestro caso práctico, para efectos del ejemplo vamos a considerar que se trata de un contribuyente que está en su primer año. Si estaba en su primer año, si se encuentra en su primer año de tributación, pues ¿a cuánto asciende el porcentaje de reducción? Pues al 100% de descuento. Entonces aquí ya conjuntamos cómo se hará la determinación y se hace de la siguiente manera. Actos, actividades o operaciones con público en general, 100,000 pesos. Porcentaje aplicable por el sector económico, entre paréntesis coloco servicios, recordemos que era un 8%. A lo que resulte que en este caso son los 8,000 pesos, se le va a aplicar el porcentaje de reducción que corresponda, dependiendo del ejercicio de tributación en el que se encuentre el contribuyente. En este caso, para efecto del caso hipotético, tenemos que se encuentra en el primer año de tributación. ¿Cuánto es el porcentaje de reducción en el primer año de tributación? 100%. ¿Cuánto va a pagar este contribuyente en los primeros bimestres, o en este bimestre específicamente? 0. No va a pagar absolutamente nada. Ahí está el porqué, ahí está el procedimiento, ahí está el cálculo de cómo es la aplicación de este estímulo fiscal. Es algo muy básico, es algo que debiéramos conocer, es algo de interés general, y no solamente los contadores, los abogados, los administradores, los que nos dedicamos a esto, sino el microempresario, es de interés general, el estudiante, la persona física que tenga un pequeño negocio y que tenga conocimiento de cómo tiene derecho a estos porcentajes de reducción, y que si se hace bien alguna planeación para un contribuyente que está emprendiendo y que está empezando a un negocio, pues es una muy buena alternativa, ¿verdad? Entonces, ahí está, y hay que tener, hay que llevar un buen control de las operaciones a efecto de, de determinar correctamente nuestras contribuciones. Entonces, ahí está la determinación, ahí está el cálculo, y voy a leer unos comentarios aquí aprovechando. Muchas gracias por sus comentarios. Ernesto García, los FDI, antes que nada, buenas tardes Ernesto que nos sigue, Ernesto García, me comenta, los FDI al público en general son con IVA desglosado. En tu ejemplo de la peluquería, le importa el 100,000 pesos, dividirse entre el 1.16 y ahí se importa aplicar el 8% del estímulo. Eso, Ernesto, que tú comentas es ya meramente una pregunta, a lo mejor alguna interpretación que tú estás haciendo, que si debiera hacerse de esa manera, suponiendo que debiera hacerse de esa manera, pero hay que atender a la literalidad de lo que marca la norma. Recuerda, Ernesto, que
la interpretación de las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares, entiéndase disposiciones que establecen cargas a los particulares, aquellas que hacen referencia al sujeto, el objeto, base, tasa o tarifa, son de aplicación estricta. Entonces yo entiendo que si aquí estamos haciendo una interpretación de un dispositivo que hace referencia a qué sujetos, sobre qué porcentaje, habríamos que aplicarlo de manera estricta, de manera literal, sobre el monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas, aplicarle el porcentaje, no hacer un desglose y luego aplicar el 8%, no. Al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas, le aplicas el porcentaje. Ya lo comentaba en un inicio, Ernesto, que se desnaturaliza el cálculo del procedimiento del impuesto. Sí, yo entiendo que con ese 1.16 haces el desglose del precio sin IVA, ¿verdad? No te lo menciona así. Ahí ya estás aplicando un procedimiento para hacer un desglose de la base del impuesto al valor agregado. Entonces, yo considero que no es de esa manera. Yo considero más bien no considero, sino interpreto lo que marca la norma, el 23, y es el 8% sobre las operaciones efectivas, sobre las contraprestaciones efectivamente cobradas, Ernesto. Y ahí está, no recuerdo ahorita el número de la regla, pero en operaciones con público en general, no sea, en este caso, no recuerdo exactamente dónde venía el párrafo, pero ahorita para no errar, no te comento el número de la regla. Pero sí, hay mucha, todavía, fíjense, todavía existen incluso muchas dudas respecto a la generación del CFDI de este tipo de contribuyentes de operaciones con público en general. Ay, Amelia Alcauter, la mayoría de estos contribuyentes, cuando le solicitas factura, le aumentan el IVA al precio de venta. Desde mi punto de vista, esto no es correcto. Pues, Amelia, se supone, no es correcto, porque en estricto sentido, cuando se oferta, no es correcto. Digo, si somos puristas y atendemos a la naturaleza del impuesto al valor agregado, se supone que un precio ofertado al público ya debe de incluir el IVA, ¿verdad? Este es un caso especial, los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, pero cuando ustedes van a cualquier almacén, cuando ustedes van con cualquier proveedor y se oferta a un público, incluso si ustedes van a una tienda departamental y compran un producto o no sé, alguna ropa, algún par de zapatos, debajo de la etiqueta, no sé, cuesta 999 el producto, ¿verdad? Y debajo de la etiqueta dice IVA incluido. Eso es dentro de las obligaciones que hacen los sujetos. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando, Amelia? De pequeños negocios que ni siquiera tienen tal cual conocimiento de cómo es que se hace un desglose. Incluso tú les dices, oye, tú estás cobrando IVA, y dicen, no, yo no cobro IVA, yo nada más cobro 100 pesos por mi corte y yo no sé de lo demás. Es por la naturaleza de eso. Nosotros aquí, en el comentario que tú haces, bueno, sabemos que deberíamos de incorporar al precio ofertado ya el impuesto al valor agregado y el desglose hacerlo en el comprobante fiscal al momento de que se expide. Pero no es así con este tipo de contribuyentes. Son contribuyentes de distinta naturaleza. Y sí, Amelia, está mal porque pues me estás diciendo que el importe del precio son 100 y aparte me cobrarías IVA 116. Pues no debiera ser, ¿verdad? Muchas gracias por sus comentarios, Ernesto y Amelia Alcauter. Amelia Alcauter, me suena mucho el apellido. Me parece que usted es seguidora constante de nuestros programas de la hora PAF. Les agradecemos que estén con nosotros. De verdad, siempre es muy, muy placentero estar platicando con ustedes y que sean partícipes y que hagan comentarios en el chat, ¿verdad? Ok, entonces, ahí está. Y luego, ¿qué pasa? Viene otra pregunta. Ahí vimos de manera muy general el procedimiento que se deberá agotar para determinar el impuesto. Pero, ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que tienen 2 o más actividades económicas? Vamos a suponer un contribuyente que tenga comercio, que el de la peluquería, que además tenga un comercio. ¿Qué porcentaje aplicará? ¿Aplicará el 2 para el comercio y aplicará el 8 para la peluquería? ¿O determina una proporción? ¿Qué es lo que aplicará? Aquí en este caso el legislador no se mete en problemas y dice que cuando tengas 2 o más actividades tendrás que aplicar el porcentaje que corresponda a la actividad preponderante. ¿Qué se entiende por actividad preponderante? Pues vaya, se entenderá por actividad preponderante aquel sector por el cual provenga la mayor parte de los ingresos del contribuyente. Es decir, si el contribuyente tiene más ingresos por la peluquería, pues aplicará más ingresos por la peluquería que por el comercio, aplicará el 8%. Si tiene más ingresos por el comercio que por la peluquería, al total de los actos o actividades le aplicará el 2%. Es decir, el de la actividad preponderante. Ahí está, el legislador no se metió en problemas respecto a un procedimiento, sino simplemente aplicará ese porcentaje de la actividad preponderante. A final de cuentas, esto representa un gasto fiscal para el Estado. Luego, otra pregunta. ¿Y el IVA que a mí me trasladen? Yo soy contribuyente del RIF. A final de cuentas, también tengo que realizar erogaciones para el desarrollo de mi actividad económica.
¿qué pasa con el IVA que a mí me trasladan, el IVA que me cobran mis proveedores? ¿Podré acreditármelo? La respuesta es no. No, en términos del inciso C, fracción primera del artículo 23 de la Ley de Ingresos, el IVA que se haya determinado conforme a la aplicación de este esquema será el impuesto que deba de pagar por las actividades realizadas con público en general sin que proceda acreditamiento alguno por concepto de impuestos trasladados al contribuyente. ¿Y esto por qué? Bueno, en primera, porque estamos aplicando un esquema preferencial para la determinación del impuesto. Y en segunda, porque en teoría se supone que por estas operaciones efectivamente cobras, tú no estás haciendo ningún traslado a tus clientes, a tus adquirentes de tus bienes o de tus servicios. Entonces, por esa razón, porque el acreditamiento procede contra el impuesto que tú estés trasladando, que tú les estés cobrando a tus clientes. Y aquí es un esquema diverso, totalmente desnaturalizado de la mecánica del cálculo del IVA. Entonces, no procede el acreditamiento por el impuesto al valor agregado determinado por operaciones con público en general. Normalmente, para comentar, para ya casi terminar, perdón, ¿qué tratamiento fiscal se le deberá de dar cuando los ingresos del contribuyente no excedan de 300,000 pesos anuales por cada uno de los ejercicios que se encuentre tributando en el régimen de incorporación fiscal? Porque comentarles, además de lo que ya vimos de los porcentajes de reducción por cada uno de los años que transcurran, en tratándose de aquellos micro negocios, de aquellos negocios muy pequeños, por los cuales el contribuyente en ninguno de los ejercicios de que se trate o por los que se encuentre tributando en el régimen de incorporación fiscal supere la cantidad de 300,000 pesos anuales. Si el contribuyente se encuentra en ese caso, en ese supuesto, y no supera esa cantidad, ¿qué creen? El porcentaje de reducción será del 100% durante todos los años que el contribuyente tribute en el régimen de incorporación fiscal. No importa si es el año 4, si es el año 6, si es el año 8, si en cada uno de los ejercicios fiscales inmediatos anteriores no supera la cantidad de 300,000 pesos de ingreso, siempre se le vendrá aplicando el 100% de reducción en el pago de su impuesto al valor agregado por operaciones con público en general. Es otra prerrogativa que realmente pues no están volteando a ver a aquellos, es simple y sencillamente una señal muy clara de que no voltean a ver a aquellos contribuyentes que obtienen menos de 300,000 pesos de ingresos anuales. No les hacen caso, ¿vale? Entonces, si no les hacen caso, no, nada más no dejen de presentar sus declaraciones a efecto de evitar alguna multa o alguna sanción. Ahí está. Y finalmente, normalmente cuando un contribuyente quiere aplicar algún estímulo, alguna prerrogativa que se encuentre contenida en las disposiciones fiscales, hay que presentar un aviso a la autoridad a efecto de que ésta tenga conocimiento o en su defecto nos autorice la aplicación del estímulo de que se trate. En este caso, ¿deberán presentar este aviso? ¿Deberán para optar por aplicar este estímulo fiscal? La respuesta es no. Simple y sencillamente es por ministerio de ley. Ahí está, Ley de Ingresos de la Federación, artículo 23, y contribuyente del RIF no le tienes que avisar a la autoridad, no le tienes que informar que optas por aplicar el estímulo fiscal. Y pues bueno, para concluir, reitero la invitación a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos ven, que semana con semana estamos incrementando cada vez más el número de personas que son parte de esta comunidad. Ya somos más de 5,000 pesos en este grupo. Yo recuerdo cuando retomamos este proyecto, y sí lo comentaba ya hace más de 2 años, si bien es cierto, la creación del grupo tiene menos de 2 años, de que empezamos a transmitir nuevamente a la hora PAF ya tiene más de 2 años, y pues la afluencia, las personas que eran partícipes, pues eran muy pocas. Ahorita la verdad que sí me siento muy, pues vaya, muy contento de ver todo lo que hemos venido logrando, de ver de todo lo que hemos venido creciendo, y agradeciéndole siempre a nuestro director editorial de la casa Casia Creaciones, al licenciado Felipe Ávila Reyes. Amigo, te mando un fuerte abrazo, un saludo, esperando que te encuentres muy bien. Y pues a mi casa editorial, la revista PAF, Casia Creaciones, y pues nada más que agregar, ¿verdad? Espero que el tema haya sido su interés, es un tema de interés general, no podemos dejar de tocarlo, y espero próximamente, la siguiente semana, si es posible, hablemos de reforma fiscal aprobada. Pues bueno, ahí está el nombre de su servidor, el correo electrónico, cualquier duda, comentario, quedo a sus órdenes, y como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes en esta hora PAF. No sé si hay algún comentario. Si no hay algún comentario adicional, nos estaríamos viendo en la próxima ocasión, ¿verdad? Pues bueno, si no hay algún comentario más, les deseo que tengan muy buen provecho
Nos estamos viendo hasta la próxima. Hasta luego. Bye. No vi las otras preguntas por no moverle aquí. Tenía más comentarios, ¿ya viste? 2.